Este día, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó la extradición del expresidente del Congreso de la República, Luis Rabé. Dicen se encuentra en suelo mexicano. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Rabé. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Pero antes los dejo con la nota del día. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, confirmó que tras ubicar al prófugo de la justicia Luis Rabé en los Estados Unidos mexicanos, se solicitó su extradición a la Procuraduría General de la República de México. Se hizo la gestión ante la Judicatura de Mayor Riesgo A para iniciar los trámites en pos de la extradición. Fueron autorizados y siguió el canal que corresponde, que es vía Corte Suprema de Justicia, ser trasladado a Relaciones Exteriores. Las autoridades mexicanas la recibieron a inicios de este año y se dio el cumplimiento a una ampliación de información. Se encuentra junto a su familia en Nuevo León. Rabé es cuñado de Ángel González, dueño de varios canales guatemaltecos. Guadalupe González es su esposa, con quien tuvo 4 hijos. El 2016 perdió su curul por autorizar 164 plazas fantasma en el Congreso de la República. 42 era para su beneficio y el resto para otros diputados que conformaron la Junta Directiva del 2015. Las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG señalan que los salarios de las plazas fantasma eran entre 7,000 a 20,000 quetzales y se le persigue por los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. Desde el 2016 fue prófugo de la justicia y tras huir una semana después fue visto en Nicaragua. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Rabé. Hablamos de esta noticia de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que solicita extradición del expresidente del Congreso de la República, Luis Rabé. ¿Qué consecuencias tiene esta solicitud y qué panorama hay para el expresidente del organismo legislativo? Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Rabé. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, volvemos a escuchar el nombre de Luis Rabé en las noticias. Algunos se preguntaban qué tan pronto se puede dar esta extradición. ¿Será que ya está capturado? ¿Está localizado el señor Rabé? Y algunos lo visualizaban en Nicaragua, pero no. Dicen está en México. ¿Cuál es el panorama para el expresidente del Congreso de la República? Estuardo. Bueno, principiemos porque Rabé no es un ente de actuación sola, o sea, en solitario. Rabé llega a la segunda, digamos, llega a la reelección a través de un partido, a través del partido líder. Él es el último, de hecho es el último diputado que minutos antes que terminara el plazo para que permitía el transfugismo, es el último que se va. El mismo diputado Mario Taracena hacía broma de eso en un tuit. Eso fue ya en 2015, 2016, los cambios que hubo. Rabé llega al Congreso a través del partido líder. Cuando empiezan a ver que el líder se va a hundir, con lo cual al final sucedió, Valdizón y líder se hunden, ellos entonces empiezan a brincar y hacen un partido, digamos una bancada nueva. Esta bancada nueva, de hecho, está conformada por gente que salió del líder y que estuvo en UNE originalmente. Este señor Rabé no estuvo ahí. 4 puntos importantes en el caso de Rabé. Primero, él huye por información adelantada, o sea, la información que lo iban a detener precisamente por los casos de plazas fantasmas, él la obtiene antes. Y aquí es una cosa que va a tener que el MP también investigar, porque todavía cómo obtuvo la información. Segundo, es la cantidad de plazas fantasmas, que solo es uno de los casos en los cuales podría estar siendo juzgado, porque hay más casos, pero plazas fantasmas es el que se está siguiendo, ¿verdad? Habría que ver también a qué otros diputados se les dio y cómo él repartía también plazas fantasmas. Tercero, cuando de hecho estábamos transmitiendo nosotros el 15 de enero, el 14 de enero en la mañana y en la tarde, en la toma de posesión,
pero antes de la toma de posesión hubo cambio de, como es lo normal, cambio de junta directiva. De hecho, Rabé fue acusado de estar ofreciendo plazas y 150,000 quetzales. Para pues, aferrarse a la silla presidencial del Congreso. Y al final no fue electo el señor una pregunta, Oscar Villarán. ¿Luis Rabé sigue siendo un sujeto con poder en estos momentos? Por eso mi punto central es que no hay que verlo solo. Hay que verlo a partir de las redes que creó junto con Valdizón. Valdizón, pues, este es otro caso, curiosamente, que yo estaba tratando hoy en la mañana en mi programa de radio, sin saber que este caso iba a entrar hoy, pero no puede ser visto en soledad. Valdizón realmente fue el que generó esa estructura de los mañosos, de los pícaros, y que los atrajo de una manera enorme, Rabé siendo uno de ellos, ¿verdad? Y todos llegaron al poder por líder. Entonces, yo creo que tiene menos poder en cuanto a la persecución, y porque muchos de sus apoyos en realidad ya están siendo perseguidos, están huyendo o simplemente se cayeron, principiando por el mismo Valdizón, que no sabemos si pronto saldría ya de las prisiones allá en Miami, el ¿verdad? Tema en Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero es toda esa infraestructura que tenía, que realmente era lo que le importaba a ellos para poder llegar al Congreso, ¿verdad? Ese era una cuestión muy, muy importante. Ojo que llega como listado nacional. Claro, así llega es. como de los 7 que mete líder en el listado. Son de aquellos famosos diputados que no tienen que caminar. Sí, ellos no tienen que hacer nada, pero ¿por qué no tenían que caminar? Por la alianza con los canales de la televisión abierta, Ángel González, las radios de Ángel González. Sí, no, nada es gratis. Entonces, todo eso a disposición de Valdizón y a cambio, pues una posición muy, muy privilegiada para asegurarse de la entrada a través de lista nacional al Congreso de la República. Si no cambia la ley electoral y de partidos políticos, vamos a ver lo mismo en el próximo año en las elecciones. Sin duda, Luis Rabé siempre ha significado un personaje con influencia, un personaje quienes los candidatos y los partidos lo vinculaban mucho con la televisión nacional. Pero ¿qué pasa? ¿Veremos a Luis Rabé regresar en el corto plazo o hay camino para acciones legales que puedan atrasar el regreso del expresidente? A ver, no conozco tanto detalle del sistema judicial mexicano, pero dado que todos tenemos, digamos que un mismo tronco en común, el de la tradición continental, digamos que yo veo que hay varias alternativas aquí. La primera, yo creo que aquí lo que estamos viendo es lo que aquí hubo fue una localización. Probablemente el Ministerio Público de Guatemala tenía información sobre el posible paradero de Luis Rabé en México. Se comunica con las fuerzas de seguridad federales de los Estados Unidos mexicanos, y las fuerzas federales pues llevan a cabo el proceso a través del Interpol de localización de Rabé. Lo que pasa es que tiene que venir la solicitud formal de extradición para que venga ya sea la captura, la citación, y que inicie de forma formal el proceso de extradición. Pero obviamente todo ese proceso de extradición, por eso les digo, no conozco los detalles del sistema mexicano, pero yo creería que los plazos van a ser, o digamos que los mecanismos van a ser un tanto similares a las extradiciones desde Guatemala, que es básicamente se le informa al sindicado que hay un proceso de extradición en su contra. El sindicado puede sencillamente allanarse, y si se allana, pues en un periodo, entiendo que no más de 10, 15 días, es extraditado al país que lo solicita, o si no, puede venir y digamos que pelear el caso de la extradición, y si pelea el caso de la extradición, pues obviamente da lugar a recursos, apelaciones, etcétera, etcétera. Veamos que un proceso de esta naturaleza yo creería que no debiera de tomar más de 3 meses a partir, de 3 a 6 meses a partir de que le llegue a la Cancillería mexicana la solicitud formal de extradición. Yo sí creo que es un dato importante, yo venía reflexionando al respecto. Yo sí creería que sería un éxito temprano, un logro temprano de la gestión de la fiscal Consuelo Porras, si ella lograra fortalecer la unidad de asuntos internacionales del Ministerio Público. Porque yo creo que en el pasado ese es un tema que creo que cuando tuvimos la ronda de entrevistas con candidatos, digamos que la evaluación del periodo de Telma Aldana, creo que no reparamos demasiado en ello. Y creo que una de las grandes deudas del Ministerio Público en tiempos de Telma Aldana tiene que ver precisamente con, digamos que una unidad de temas internacionales del Ministerio Público relativamente débil, que pudo
procesar, digamos, pocas solicitudes de extradición de forma exitosa. Probablemente ahorita se viene a la mente el caso de Jaime Aparicio, por ejemplo. Desde Argentina. Que vino desde Argentina. Pero luego, por ejemplo, los acusados que están en Estados Unidos, Eric Archila, Alan Marroquín, obviamente el caso de Manuel Valdizón, pues siempre estaba el cuestionamiento de decir, bueno, el Ministerio Público, ¿por qué no se pone las pilas? El CIPI, que hay que encontrar. Lo de Alejandro Sinibaldi, pues que no se le encuentra. Luis Mendizábal. Y obviamente, bueno, Luis Mendizábal, ahí podemos sacar la lista, que son más de 100, si no estoy mal. Sí, son más de 100, y estaba Rabé. Entonces, digamos, y entre esos estaba Rabé. Entonces, digamos que ese creo que sí es un punto en donde la gestión de Tel Maldana, pues dejó, digamos, que una pata coja. Entonces, yo creería que podría ser una forma significativa en la cual la fiscal Consuelo Porras no solo puede, pues digamos que enviar el mensaje de que hay una ofensiva judicial contra la corrupción y que esta sigue a todo babor, sino que aparte, digamos que hay que contribuir a llenar ese agujero, que es decir, bueno, esa debilidad que fortalecer existía a la Unidad de Relaciones Internacionales del MP para que trabaje de la mano con Interpol, que está, digamos, bajo la jurisdicción del Ministerio de Gobernación, para hacer un esfuerzo, no solo para contribuir y facilitar la localización de los prófugos de la justicia en otros países, sino también para llevar a cabo todo el proceso de extradición. Porque, digamos que, a ver, para ser un poco, para ser leales o para ser bastante exactos en el funcionamiento de las instituciones, Interpol es el órgano encargado de la coordinación con las policías del mundo para la ubicación de las personas. Obviamente el Ministerio Público puede aportar información que tenga a su disposición para apoyar el trabajo de Interpol. Lo que sí es responsabilidad casi exclusiva del Ministerio Público está relacionado con todo el proceso de trámite, solicitud y seguimiento a la solicitud de extradición. Que ahí es donde siempre los señalamientos que se hacían es que la unidad de asuntos internacionales del MP era débil. ¿En qué sentido? Primero, que carecía de traductores. Que van muy lento. Entonces, que cuando se hacía, por ejemplo, una solicitud de extradición a Estados Unidos, todo ese proceso de traducir el expediente, obviamente tiene que ser traducción jurada, hacerle los pases de ley, que la unidad era lenta. Segundo, que la comunicación de esa unidad con agencias internacionales o con los órganos internacionales encargados de los procesos de extradición no era del todo expedita. Entonces, por eso le digo, creo que eso es, allá hay un área en la que la gestión de Consuelo Porras puede en el corto plazo empezar a generar, digamos, que resultados positivos. Ok, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Rabé, regresamos con más de este tema. Ley Suprema. Luis Rabé perdió su inmunidad el 18 de agosto del 2016, debido a que se le vincula en el caso denominado Plazas Fantasmas, debido a que el parlamentario pudo cometer abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, ya que creó una nómina de trabajadores que nunca se presentaron a trabajar. En ella se encontraban bachilleres, secretarias bilingües, maestros y un panadero. Los salarios correspondieron a un rango entre 4.000 y 20.000 quetzales. El Ministerio Público documentó que Rabé, mientras fue el presidente del Legislativo en el periodo 2015-2016, pudo nombrar de forma anómala cerca de 50 puestos. Sin embargo, cuando la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el retiro de inmunidad, Rabé había salido del país 2 días antes. Migración reportó que salió rumbo a México, pero luego fue visto en Nicaragua. La investigación que fue realizada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad determinó que al menos se beneficiaron 11 diputados en el periodo 2014-2015 por la creación de plazas fantasmas. Rabé, mientras tanto, continúa pendiente de enfrentar a la justicia. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Rabé, esta solicitud de extradición que hace la FESI para, bueno, que el señor Rabé regrese a Guatemala y enfrente la justicia. Ya lo decíamos, él puede presentar algunas acciones legales, nos imaginamos. Se me ocurre una, la de, pues, justificar, argumentar que es un perseguido político.
creo que eso de cajón puede... Pero hay un problema. Él puede presentarlo. ¿Cuál sería el problema? Puede decir, igual lo que está diciendo Valdizón en Miami también, ahí está, es un ejemplo. Que es persecución política. Pero eso le dio un margen de meses para que le corrieran audiencia. Sí, pero digamos, pero de eso a lo que tiene que venir a dirimir, a aclarar... el asunto pendiente es lo que escuchamos en la nota. Lo tiene todo listo para que venga a enfrentar eso. De hecho, también la forma en que se utilizaban plazas fantasmas para obtener más dinero, o sea, dinero que no llegaba a nadie, pues sí llegaba a alguien, llegaba a gente de Rabé y luego a Rabé, que esa es la acusación, ¿verdad? Incluyen cosas bien extrañas. Por ejemplo, en esos casos hay gente en el Congreso que hacía, aparte de sus 8 horas laborales, fíjate, aparte de sus 8 horas de trabajo que la ley... digamos que la ley ordena, permite, hacía hasta 10, 12, 14 horas extras, ¿verdad? Y uno dice, ¿de dónde salió gente haciendo horas extras? Y haciendo números, resulta que no daban, pero ni lo suficiente de los meses, ni las semanas para la cantidad de horas extras que se hacía, y todo eso se cobraba. ¿Por qué? Preguntan aquí, ¿por qué Rabé? Miren, todos los puestos en el Congreso de la República pasan por junta directiva. De hecho, por eso el reportaje menciona también a 9 diputados más, que no solamente habría sido uno de los beneficiados de esas plazas el señor Rabé, sino también habría sido casi toda la junta directiva. Pues estás hablando de nuestra junta directiva. ¿Cómo funciona la plaza fantasma? Ya lo vimos en el caso Muadi, pero recordemos y hagamos un poco de memoria cómo funciona la plaza fantasma. Digamos que se contrata a una persona, un bachiller, por 20,000 quetzales, ¿verdad? Y esos 20,000 quetzales, no crean ustedes que los 20,000, el bachiller se va a quedar con los 20,000 quetzales, ¿verdad? Sino que de los 20,000, él deberá regresar 12,000 digamos, a una persona que el diputado le indica o le indique, y él se va a quedar con 6, 8,000 por ahí. Digamos que se quede con 8,000, ya 7,000 después de descuentos y cosas así. Y entonces la persona, sin hacer nada, está ganando 7,000 quetzales al mes, que son $1,000, ¿verdad? Y los 12,000 restantes, después de los descuentos y todo, se los pasa al diputado. Esa es una plaza, pero si usted multiplica eso por 10 plazas, son 120,000 quetzales de la nada al mes. Ese es un tipo. Pero es el tipo que se está persiguiendo. Es el común, pero por ejemplo también hay otros tipos. Otro tipo de plaza fantasma era cuando se utilizaba la contratación en el Congreso para generarle un salario a una persona que prestaba un servicio en otros espacios. Por ejemplo, lo más común, que el partido político decía, bueno, partido político, nosotros necesitamos tener secretarias permanentes en las sedes del partido. Entonces, ¿qué pasaba? En lugar de que el partido sufragara los costos de ese personal, se le conseguía una plaza en el Congreso a esa persona, y entonces el Congreso erogaba los fondos o pagaba el salario de esa persona, mientras esa persona estaba todo el día, digamos que en la sede del partido. Es otro tipo de plaza fantasma. El tercero, que es, digamos, que por el que se le imputó y se le sindicó a Cristian Businot, que es cuando, por ejemplo, se utiliza la plaza fantasma para pagarle el salario a personal que está atendiendo temas personales del diputado. Por ejemplo, en el caso de Cristian Businot, que digamos que es como el paradigma de este modelo de plaza fantasma, resulta que las personas que él, o algunas de las personas que él tenía contratadas a su cargo, básicamente era el jardinero de su casa, era la persona que le hacía, digamos, el chofer, digamos, el que le hacía todos los trabajos de mantenimiento en su residencia. Es decir, ese es el otro modelo. O sea, hay de varios tipos. Te falta el modelo Muadi, que era, trabajaban para una empresa de él, recibían un sueldo del Congreso, ellos se quedaban creo que con 2,000 quetzales y regresaban 6,000 era. Sí, era una fracción del sueldo que ellos ganaban. Sí, un pedacito, un poquitito se quedaban ellos y regresaban la parte más grande a este caso. Pero estas personas estaban contratadas y firmaban en el Congreso, pero los servicios los prestaban a la empresa privada del diputado.
Y es que hay varios modelos de mañosos ahí, y cada quien, no sé qué nuevas cosas se han inventado, porque en el Congreso es una retajila de pícaros lo que hay, entonces cada quien se inventa su forma mejor de ser. Hay que recordarle a la misma Ninel, cuando se le dijo, ¿y usted sabe cuánto gana su secretaria? No sabía. Ahora, hay que recordarle a la audiencia que por estos casos no solo se va el presidente del Congreso, sino también los integrantes de Junta Directiva. Exacto. Porque ellos firman, autorizan estas plazas. Sí. Se termina esta práctica en el Congreso de la República con el caso Rabé, con el caso Muadi. Algunos aventuran que hay nuevas formas de lo que pasa ahora en teoría hay más controles. Por ejemplo, lo que pasa es que era una de las monedas de cambio que había en las negociaciones dentro del Congreso, que las juntas directivas tenían la facultad de autorizar sin prácticamente mayor control la contratación de personal extra, porque, a ver, la ley orgánica del Congreso establece que para cada diputado tiene derecho a tener 3 personas trabajando con él. Un ujier, que digamos que es su piloto, seguridad, pasador, mesero, una secretaria y un asistente. O sea, el asistente ya siendo alguien, digamos, con un nivel profesional que sirva como asesor legislativo. Aparte, los partidos, las bancadas, tienen derecho a 2 asesores por el simple hecho de ser partido, más un asesor por cada 4 diputados que tenga la bancada. Aparte, cada comisión legislativa tiene derecho a un asesor técnico. Y cada uno de los cargos de junta directiva tiene un número que determina la ley de asesores bajo su cargo. Entonces, digamos que eso es lo que la ley establece de cajón. La forma como operó durante muchísimos años en el Congreso de la República es que cualquier contratación extra, aparte de la que les mencioné, debía ser aprobada por la junta directiva. Entonces, la junta directiva utilizaba la contratación de personal, como les digo, como una moneda de canje. Entonces, necesitaban aprobar algo en el Congreso y llegan los diputados, mira vos, que aprobame 3 plazas. Y ahí iba la junta directiva y las firmaba. Y obviamente la junta directiva se desentendía, y así esas plazas iban a ser reales, fantasma, del modelo 1, 2 o 3. Nadie le ponía atención. Cuando se empieza a destapar el caso Muadi, y sobre todo cuando se empiezan a destapar los casos de las juntas directivas, porque la razón por la cual la junta directiva en pleno de Luis Rabé, en su mayoría, guardan prisión preventiva o están ligados a proceso, es por 2 razones. No solo por la plaza fantasma, que es el delito de peculado por sustracción, sino que aparte por el delito de abuso de autoridad y nombramientos ilegales. Porque aparte, digamos que, a ver, no todas las contrataciones eran plazas fantasma per se. Hubo otras contrataciones que probablemente sí las personas fueron a laborar, pero lo que se les indica a la junta directiva es que autorizaron 50, 100, 150 contrataciones sin que hubiese, digamos, un estudio técnico o un requerimiento de lo necesario de que era necesario hacer esa contratación de personal. Entonces, el delito por el que se les indica es por haber autorizado de forma arbitraria todas esas contrataciones. Entonces, ¿qué ocurre? A los miembros de la junta directiva se les está acusando, digamos, con un macro caso, por las dos formas conductas antijurídicas, la plaza fantasma como una sustracción de recursos y el abuso de autoridad de haber contratado a N cantidad de personas sin razón para hacerlo. Entonces, esos 2 modelos, en teoría, se han controlado. ¿Cómo se ha controlado? Por ejemplo, en el caso de la plaza fantasma per se, ¿cómo se evita la plaza fantasma? Aquí es donde realmente la Contraloría es la que sirve como un candado de un lado de la ecuación, pero también la auditoría interna del Congreso. Verificar, por ejemplo, que haya huella o que haya registro de ingreso y egreso de los trabajadores. Comenzando por ahí. Segundo, que haya, por ejemplo, verificaciones que las personas que sean contratadas no aparezcan, por ejemplo, en la planilla de otra institución del Estado o de alguna empresa privada. Tercero, verificaciones in situ de que efectivamente las personas están ahí prestando su servicio o laborando, etcétera, etcétera. O sea, ese es, digamos, que el mecanismo para combatir la plaza fantasma en sus diferentes expresiones. Pero el otro mecanismo, que es cómo combatir las contrataciones anómalas, lo que se ha buscado hacer es desarrollar todos los reglamentos y los planes operativos para la contratación de personal. Que básicamente, ¿qué quiere decir eso? Es decir, es hacer una descripción de los puestos dentro del legislativo y decir, bueno, la dirección de comunicación necesita 6 personas. Entonces se sabe que ahí van a trabajar 6 personas. Y que si por alguna razón aumentan las funciones de la dirección de comunicación,
que el director de comunicación le tiene que pedir a recursos humanos que le suba 1 o 2 más. Pero digamos que sea siempre en función al plan. O sea, le están quitando arbitrariedad, la discrecionalidad a la Junta Directiva. De decir, contrata 100, aquí te la firmo. Eso es lo que se busca reducir. Y esa era la razón por la cual él ofrecía plazas fantasmas para ser reelecto presidente. Uno de los elementos por los cuales era apreciada la Junta Directiva, ¿no? De hecho, Rabé era muy conocido también en el Congreso y en otros círculos, también por, ¿cómo lo puedo decir sin sonar así mal? Digamos, la presentación de sus secretarias y de sus asistentes tenía que ser casi perfecta, ¿verdad? Para ponerlo de una forma metafórica. Y si estas personas no tenían, estas mujeres no tenían la perfección requerida para el puesto, requerida por Rabé, entonces pasaban a disposición. No, él se encargaba que las personas fueran a los lugares donde perfeccionan la imagen física de las personas para que tuvieran un enhancement, un mejoramiento físico. Espero que me hayan entendido, televidentes. Bueno, ¿verdad? Vamos a la pausa. Pero eso era, ¿y de dónde salía el dinero? Era la pregunta. ¿De dónde salía ese dinero? Vamos a la pausa. Al regresar hablaremos de un tema que sucedió, un incidente en un hogar seguro. Volvemos. Otra. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Antes de entrar en el segundo tema de la noche, es momento de conocer los puntos relevantes de Sin Reservas. Adelante. Buenas noches a los televidentes. Hoy en Palabras Sin Reservas, el gobierno no parece entender que ya perdió la batalla en contra de Sisi, que cuenta con el apoyo y respaldo del Congreso estadounidense. También conoceremos hallazgos arqueológicos que son mostrados durante un reciente recorrido por la costa sur y el altiplano central de Guatemala. Además, un hombre cobra $30 la hora por un servicio de caminatas que ofrece aire fresco, ejercicio y alguien con quien hablar y dejar por un lado la vida ocupada y a veces solitaria. Y al cierre, un proyecto de Microsoft y Ecofiltro busca reducir las emisiones de carbono para que en 2 años 1 millón de familias tengan acceso a agua potable. Esto y mucho más al terminar con los mejores analistas de la televisión nacional. Ya lo sabe, los temas interesantes, destacados de Sin Reservas al concluir Sin Filtro. Continuamos con el análisis, el segundo tema de la noche. Bueno, este día 2 adolescentes de 13 y 17 años que fueron localizados luego de escaparse de un hogar seguro en Zona 1. Los adolescentes protagonizaron un incidente en el edificio de Alba Kenneth y estas son las imágenes. ¡Suéltenme, peculeros! Esta fue parte de la escena de crisis que la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación tuvieron que calmar. El martes por la noche, 3 adolescentes escaparon de un hogar de abrigo y protección en la Zona 1. 2 fueron localizados este miércoles de 13 y 17 años. El defensor de la niñez, Oscar Rodríguez, indicó que están en un hogar debido a que existió la vulneración de sus derechos. Hemos podido advertir cómo en el sistema, ¿verdad?, coordinado entre Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social no existe un protocolo de abordaje para casos de crisis, por un lado, y por otro, pues la atención especializada para niños y adolescentes que tengan algún tipo de adicción con estas sustancias. Rodríguez detalló que los adolescentes quebraron unas ventanas y como consecuencia se lastimaron las manos. Además que habían lastimado a un agente sin causarle mayores daños. El defensor indicó que al mes se registran que han escapado 25 adolescentes del hogar de la Zona 1 a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. La Procuraduría General de la Nación los llevó ante un juez para que decida en qué hogar los envía mientras se encuentran a un familiar cercano que se pueda hacer cargo. Bueno, usted tenía ahí la nota, las imágenes impactantes del inicio y cómo estos adolescentes se resisten a ser controlados por las autoridades, pero también traen a debate el tema de los hogares de protección y abrigo, el famoso hogar seguro. Miren, este caso creo que refleja, digamos, que la falencia, una de las falencias estructurales del sistema, porque digamos que bajo la salvaguarda de la Secretaría de Bienestar Social hay, digamos, que 2 componentes. El componente de los menores en conflicto con la ley penal, que básicamente hace referencia a aquellos menores que fueron detenidos por haber participado de actos ilícitos, fueron presentados ante un juez
de familia, o un juez en temas de menores, y ese juez entonces ordenó que se les internaran en uno de los centros especializados para jóvenes en conflictos con la ley penal. Pero luego está el otro proceso de internación, que es el que ocurre cuando ha habido una vulneración de derechos. ¿Qué quiere decir vulneración de derechos? Es abandono, abusos de parte de los padres, abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay una zona gris. Y digamos que esa es una zona gris que hemos mencionado en varias ocasiones y que creo que es lo que se vio en el caso de hoy. ¿Qué ocurre con aquellos jóvenes que digamos que son ingresados a los hogares seguros por razones de vulneración de derechos, pero que ya tienen conductas, que no están en conflicto con la ley penal per se, pero que los colocan en una situación de riesgo? Por ejemplo, ¿qué pasa un joven que es internado por haber sido sujeto de abusos por parte de sus padres o de abandono, pero resulta que ese joven ya consume, por ejemplo, drogas o tiene vinculación con pandillas juveniles? Entonces resulta que ahí es una zona gris porque no solo se trata ha cometido un delito. No han cometido delito, o sea, no se les puede llevar o digamos que no entran en el... Pero tampoco sus derechos han sido violados. Probablemente sí, pero lo que pasa es que es diferente, por ejemplo, cuando yo tengo una joven que fue violada por un tío. Pero mira, digamos... Es que mi papá me regañó, entonces voy a fumar marihuana. Tampoco pues. No, pero es que ahí estás hablando del segundo caso. Pero pongamos... No, por eso del segundo caso, porque es lo que estamos viendo, el segundo caso. Pero por eso te digo, el problema que hay en el sistema es que en el mismo hogar seguro colocan al que fue, por ejemplo, víctima de una violación y que no necesariamente tiene ese perfil de riesgo, y al que ha sido, por ejemplo, sujeto de algún tipo de abuso o de abandono, pero que ya tiene perfil de riesgo, por ejemplo, consumo de drogas o de particulación en una pandilla. Aquí lo que está pasando en esa zona gris, ¿sabes quiénes están siendo vulnerados literalmente? Son los otros niños del caso que no tienen, que llegan a los hogares, que llegan a los hogares precisamente porque tienen que ser protegidos. Llega este par de malandrines. Si repetimos el video, vas a ver que el otro tirando barrio, ¿verdad? Entonces, tampoco, pues, o sea, mi mamá me regañó, no me dio permiso para salir, entonces me voy a meter a la mara, pues. Pero o sea, es que no hay tampoco una clasificación de los menores en esos lugares. Eso es la zona gris. Eso es lo que decía, creo que el encargado de esto, que el protocolo es necesario. Creo que estamos viendo una tercera forma, porque la primera es los que mataron, los que se metieron a una mara, extorsionaron, esos son los que cometieron, digamos, un delito, son menores, entonces tienen que estar en un hogar ahí. Cuando sean mayores se les va a pasar ya a una cárcel en donde terminen la sentencia que se le dio, que no puede ser mayor a 6 años, pero los otros son... Ahí es donde viene el problema, porque entonces no estamos separando uno de otros, que es el problema que hemos señalado también en el sistema carcelario, que el que no pasó la manutención lo mete junto con el marero, el descuartizador y el extorsionista. Sí, entonces aquí están metiendo a todos los niños juntos, pero en esos dos grandes grupos hay un tercero, que ese ya es malcriado. Y yo me pongo a pensar aquí, solo pensando en voz alta, si estos patojos estuvieran en el Quiché, y un saludo a todos los televidentes allá del Quiché, ¿cuál sería la reacción de las comunidades? O en Totonicapán, o en Sololá, ¿cuál sería la reacción de las comunidades? Te pongo el Quiché porque ahí es donde hemos visto casos en los que hay patojos de ese, digamos, un patojo malcriado, pues que quiere fumar marihuana, y fuma marihuana y lo cachan. Entonces, la misma familia es la que ha pedido un proceso de corrección a los líderes comunitarios. ¿Ya? O sea, ahí es otra forma como de solucionar este caso. Por supuesto, el líder comunitario, cuando a alguien le pegan mucho y vulneran sus derechos, el mismo líder comunitario va a hablar con los papás. Y por el otro lado también están aquellos que cometieron. Había el caso de uno que le pegaba a la abuela y al abuelo, ahí en una aldea del Quiché. Entonces, ¿cómo en un mismo país tenemos dos formas también de ver el mismo fenómeno y cómo hay soluciones que algunas comunidades están afectando? Sé que van a decir va a ser
digamos, violencia, o van a violar sus derechos y va a hacer esto y lo otro, pero eso en términos de la comunidad así lo han hecho. Pero aquí estamos entrando a una etapa, aquí sí es directamente el patojo malcriado, pues este no es ni el que fue vulnerado, pero tampoco fue el que ya cometió un delito, sino que tiene algún nivel de rebeldía interna por alguna razón, o que posiblemente sí fue violentado, pero no lo ha expresado. Y aquí tendrían que actuar mucho los psicólogos, psicólogos infantiles, los monitores. Pero ahí vemos la debilidad. No solo monitores, ahí vemos la debilidad aquí tiene que ser el especialista. de todas estas personas que atienden a estos menores y cómo esos perfiles no se han completado para poder desarrollar un tratamiento o una forma de actuar para cada uno de estos. Es que ahí es donde regresamos, digamos que un poco a una reflexión similar a la que teníamos ayer con el tema del sistema penitenciario. Primer problema, la clasificación de perfiles. Entonces, digamos que aquí ya hemos hablado, por ejemplo, de 3 grandes categorías. En la práctica deben de haber N cantidad más, porque obviamente nosotros no somos expertos en la materia ni estamos involucrados en el día a día. Entonces, primer problema, que hay una mezcla de perfiles y sobre todo hay una mezcla de esos jóvenes que han sido sujetos a vulneraciones de sus derechos, pero que están en una posición de riesgo de evolucionar a otro tipo de comportamiento que podría tarde o temprano derivar en una conducta delictiva, versus los que han sido exclusivamente víctimas. Como no hay, digamos que esa separación entre esos perfiles y otros muchos más que deben de existir, resulta que eso genera una serie de problemas derivados. Primer problema derivado, que resulta que no hay infraestructura especializada para cada uno de ellos, sino que a todos se les coloca en el mismo hogar seguro. Y mi Vistahermosa fue el caso clásico, correcto, ¿verdad? Fue el mejor ejemplo. 28. O lo que pasó en el lugar seguro Virgen de la Asunción. Segundo, así como no hay infraestructura especializada para atender los diferentes perfiles, tampoco hay protocolos, tampoco hay, por ejemplo, personal especializado, porque no es lo mismo atender a una persona que ha sido víctima de abusos, a un niño, a un joven que ha sido víctima de abusos, versus a otro joven, pues que sí ha sido víctima de algún vejamen, pero que resulta que su conducta lo pone en otra situación de riesgo. O sea, son cosas completamente diferentes. Tercero, ahí es donde entra toda la crisis estructural del sistema de bienestar social. Porque resulta que no solo los mezclo que no tengo perfiles, que los mezclo en la misma infraestructura, que no tengo personal y protocolo capacitado, sino que todo el sistema en sí mismo es deficiente. ¿Qué quiere decir eso? Uno, todo lo relacionado con la proveeduría de alimentos. O sea, vemos que una de las quejas permanentes es la mala calidad de la alimentación. En descomposición, incluso decían ellos. Segundo, hacinamiento. Tercero, pues que no hay, digamos que, mecanismos para buscar, la reinserción no es la palabra, pero digamos que la readaptación, la reconducción tanto del víctima, el que está en situación de riesgo, hacia una vida y yo no sé si tenerlos todos juntos es la mejor solución. Sí, pero creo que se les tiene todos juntos, no hay precisamente como una respuesta por necesidad, a la necesidad de la infraestructura. Pero no es una solución. Pero aquí tenerlos a todos juntos ya es una violación de aquellos que no están precisamente porque están en conflicto con la ley. Es una violación de aquellos que precisamente es una doble vulneración de aquellos que entraron, porque ahí el Estado está vulnerando los derechos de los llevan menores, con aquellos que son mareritos y que son malcriados y todo, y que deberían de tener una un tratamiento especial. Y por eso no sé si es todos, la clasificación que decías pasa también por un fenómeno que no sé si esto, otros países lo han arreglado, digamos por ejemplo Estados Unidos. Hogares temporales, por ejemplo. Los foster homes, esa es una los hogares en los cuales hay ciertas familias que se inscriben. Pero tienes que tener un Estado que supervise, que sea eficiente para ver y controlar a estas familias. Hay todo un sistema de trabajadores sociales. Si aquí no controlan una casa, menos dan 40 más casas. Difícil tener un programa de ese estilo. Y luego, por ejemplo, la otra cosa que nos hemos ido enterando después de la crisis del hogar de Vistahermosa, que resulta que el hogar fue alquilado, fue rentado por una persona vinculada a la administración pública, y entonces obviamente era una casa de residencia en una zona residencial no apta para esta función. Es parte de la crisis del sistema. Entonces por eso es, otra vez regresamos a una reflexión como la del sistema penitenciario. Obviamente son cosas completamente separadas, pero la reflexión en materia de política pública. Primero, esto requiere inversión. O sea, si no hay inversión en infraestructura especializada, digamos que el gran problema que va a haber es que se va a estar mezclando a todos en los mismos hogares. Segundo, tiene que haber un rediseño
de la política de clasificación de perfiles, y que sobre la política de clasificación de perfiles se desarrollen entonces los respectivos protocolos para atención de cada uno de los perfiles, con la contratación de personal especializado para llevar a cabo cada uno de los protocolos en función a cada uno de los perfiles en la infraestructura necesaria para atender cada una de las condiciones. Pero esto implica un proceso sistemático, con inversión de recursos, política pública, contratación de personal y demás, una política de seguimiento, y obviamente romper con ese esquema viciado de la administración pública, en donde pues muchas de esas contrataciones terminan siendo negocios de a dedo, para beneficiar a amigos, etcétera, etcétera. Entonces, si no se rompe todo ese vicio y si no se invierte, porque al final yo sigo pensando que el problema originario es un problema de infraestructura, de recursos. Pero aparte también requiere, digamos, que un rediseño de la política pública. Pero el rediseño de la política pública, si no hay inversión en infraestructura, no va a llegar muy lejos. No va a pasar más allá que buenas intenciones. Entonces ahí es donde viene la necesidad de un abordaje integral a esta problemática. ¿Y qué ha pasado? Le hemos dejado el tiempo. Correcto. Se tuvo que venir toda la seguidilla de crisis. Tristemente. Correcto, se tuvo que venir toda la seguidilla de crisis que se desata particularmente a raíz de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, para que volteáramos a ver el caos de bienestar social. O sea, este es el grado de crisis que tiene el sistema no ha sido producto o consecuencia de una dinámica de la noche a la mañana. O sea, esto es un abandono sistémico de varios años y de varias administraciones. Pero lo volteamos a ver, porque aquí seamos honestos todos, pues nadie volteaba a ver el tema de bienestar social. Hasta que se da el caso del Hogar Seguro, y que empezamos a ver entonces la seguidilla de motines, de conflictos, de casos como los que hoy les presentamos en el video, que volteamos a ver uno de esos agujeros negros olvidados de la administración pública. No le estamos apostando a la juventud, a la niñez. Vamos a la pausa, volvemos. SF Rafael. Regresamos a Sin Filtro. Un saludo a Jutiapa, que nos están siguiendo allá en ese departamento, a todos los que están siempre pendientes de los temas de Sin Filtro. Vamos al tercer tópico de la noche. Ayer hablábamos, era el tema principal, de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de otorgar amparo provisional y frenar la expulsión, la salida, el cambio del embajador Anders Kompass. Pero hoy la Corte Suprema de Justicia dice no a un amparo que presentó el Procurador de los Derechos Humanos. Estamos hablando de lo mismo, son peras o manzanas, es una guerra de cortes, y yo veo que tiene muchas ganas de hablar Philip Chicola. Es manzana verde y manzana roja. ¿Qué pasa? No, son manzana buena. Es manzana buena. Ambos buscan frenar, digamos, esta solicitud de cambio. Pero los dos recurrieron a diferentes autoridades. Por ejemplo, el amparo resuelto ayer por la Corte de Constitucionalidad, presentada por, si no estoy mal, la Fundación Mirna Mac y el abogado Alfonso Carrillo, era un amparo presentado contra el organismo ejecutivo, contra el presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ende, se conoce en única instancia en la Corte de Constitucionalidad. En cambio, el amparo, que fue conocido el día de hoy, fue presentado por el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por ende se conoce en dos instancias, la primera siendo la Corte Suprema de Justicia. Pero digamos que aquí hay un caso interesantísimo, que es, digamos que hay no es una guerra de cortes per se, que no están conociendo el mismo caso, pero digamos que hay dos criterios diferentes. Porque digamos que ayer lo analizamos, y lo analizamos, yo como les dije el día de ayer, a mí me parece el argumento bastante rebuscado. Yo, hoy lo estuve estudiando de forma más detenida, platiqué con algunos colegas abogados, la mayoría está en contra, tuve algunas opiniones a favor. Jurídicamente, a mí sí, digamos que ese argumento yo no me lo esperaba y me parece bastante débil. Pero vos yo creo que lo explicaste bien en términos de... Estaba leyendo tus tweets hoy en la mañana, en términos que no es lo que nos gustaría. Y vos decís, eso no lo vamos a cambiar. Pero la CC se ha dedicado a tomar decisiones en el ámbito político, y vos decís, eso a corto plazo ni a mediano plazo va a variar. Correcto. Porque fue una decisión política. O sea, desde el punto de vista de la decisión política,
aunque yo no lo comparto, entiendo qué decisión está tomando, pero en la misma línea, la Suprema se va por otro lado. Correcto. Por el lado opuesto. A ver, yo sí, como le digo, yo he sostenido la tesis, lo decía ayer en el comentario, que la Corte de Constitucionalidad del 93 a la fecha ha jugado el rol de ser un árbitro político que conoce casos políticos de conflicto político. Entonces, por ende, sus resoluciones, si bien se revierten de una lógica jurídica, al final del día es resolver un conflicto político. Y lo que hicieron ayer, a mi lectura, fue una resolución de un conflicto político. Que por eso, cuando vamos a estudiarla desde una perspectiva jurídica, sí, a ver, muchos juristas consideran que hubo extralimitaciones. Pero desde una perspectiva política, por eso es la tesis que yo presento del rol del árbitro político. ¿Qué ocurre? Que ahora resulta que la Corte Suprema de Justicia se va por una línea interpretativa completamente diferente. Y la Corte Suprema de Justicia básicamente sostiene dentro, no pude leer la resolución completa, no es pública, o por lo menos yo no la he visto. Y la Corte Suprema lo que dice es, mire, el Ministerio de Relaciones Exteriores sí está facultado para llevar comunicaciones diplomáticas con las cancillerías de otros estados, y dentro de esas comunicaciones puede requerir la sustitución de un embajador. Mientras que la Corte de Constitucionalidad lo que resolvió es que en el intercambio de notas, el Reino de Suecia había dejado abierta la posibilidad de plantear un memorándum de entendimiento, o sea, como una salida amigable al problema, y que el Estado de Guatemala se fue directamente por la línea de solicitar el cambio de embajador, y que eso entonces podía transgredir o transgredía el principio de que las relaciones internacionales del Estado de Guatemala deben llevarse a cabo o de acuerdo a los principios de amistad, buena fe, etcétera, que está contenido en el 149 constitucional. Entonces, las dos cortes se fueron por criterios completamente disímiles. Una dice, mire, usted tenía que haber resuelto esto por la vía amistosa, y la otra diciendo, mire, las comunicaciones diplomáticas, pues, que pueden hacer media vez, se respeten la normativa internacional, pues que hagan lo que quieran. Tiene la facultad para hacerlo, digamos, dijo la Corte. A ver, ¿cuándo han ocurrido dinámicas de esta naturaleza? Que se nos vengan a mente, a ver. Que las dos cortes, digamos, que marquen... ¿La candidatura de Ríos Montt? Correcto, esa es la que yo pensaba. Lo que pasa es que ahí fue peor, porque ahí la Corte, ahí digamos que todas las instancias inferiores le dijeron no a Ríos Montt, y la Corte de Constitucionalidad es la que dijo que sí y ordena que lo inscriban. Y después, digamos que por eso es que ahí sí había un conflicto de cortes per se, porque después se fue a presentar un amparo contra lo resuelto en la Corte de Constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, cosa que no tiene asidero legal en ningún lado, pero es que se genera ese cortocircuito en el sistema, y digamos que sí estaba ese enfrentamiento de cortes, si lo quieren llamar de alguna forma. Hoy lo que ocurre es que más que un enfrentamiento per se, tenemos a las dos altas cortes del país con criterios diferentes, completamente disímiles. Entonces, pero espérate, porque la magistrada presidenta en realidad razonó su voto y el razonamiento de ella es más en la línea de la Corte Suprema de Justicia, y ella en su razonamiento cita, también se va al artículo 9 de la Convención de Viena. Y el artículo 9 de la Constitución, de hecho lo estábamos leyendo y analizando en la radio en la mañana, el artículo 9 tiene 2 párrafos y dice: el Estado receptor podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión comunicar al Estado acreditante, que sería el Estado receptor sería Guatemala, el otro sería Suecia, el acreditante, que el jefe u otro miembro del personal democrático de la misión es persona non grata, o que cualquier miembro del personal de la misión no es aceptable. Pero ahí es donde yo tenía mi duda legal. De la figura de la acreditante, o sea, sería Suecia, retirará entonces a esa persona, ¿ya? O pondrá término a sus funciones en la misión. Por ejemplo, según proceda, toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio, que hablamos de las cartas de... Pero es que ahí es donde a mí se me al genera territorio la duda. del Estado receptor. Ayer, cuando se conoce la noticia en primicia que la Corte de Constitucionalidad había dado con lugar el amparo, lo primero que se me vino a la mente era eso, porque la Convención de Viena en el artículo 9 dice, miren, aquí hay 2 formas. Que usted no le acepte las cartas credenciales, el famoso beneplácito. El famoso beneplácito. O sea, que básicamente dice, mire, no, el que usted me está mandando, no. Mándeme otro. Y la otra es la declaratoria de non grato, que digamos que es un acto de autoridad mediante el cual el Estado receptor dice, mire, ya está funcionario. Pero aquí te da 2 opciones, te dan non grato y no aceptable.
Vaya, el beneplácito, que es en el momento en que se entregan no está hablando de beneplácito. El beneplácito habla después. Dice que el Estado, en ese caso sería Guatemala, puede declarar non grato o puede declarar no aceptable. Pero no se declaró no aceptable. No aceptable es previo a que venga. No aceptable es previo. Por eso a mí la duda que me generaba fue no, porque dice que la persona que es no aceptable se va a retirar de la misión. No, porque es que el no aceptable quiere decir que no se le recibe. La figura que se utilizó aquí fue dice comunicarse que el con Estado la Cancillería pondrá término a las funciones de esa persona en la misión, según proceda. Del declarado non grato. Pero aquí y del no aceptable. Pero el no aceptable es que no haya entrado. O sea, ya con un diplomático al que se le recibieron las cartas credenciales, la única figura que cabe es non grato. Es el non grato. Correcto. ¿Qué ha pasado? Hemos visto en Venezuela cómo sucede esto y en otros países. ¿Qué es lo que le pasó a Todd Robinson? A Todd Robinson lo declaran non grato. Aquí la duda que a mí me surge es la figura utilizada, porque no se utiliza ninguna de las dos. Se va por una vía intermedia, que es pedirle al Estado sueco, a la Cancillería sueca, mire, por favor retire al diplomático. Entonces, a mí esa duda me generaba, que decir, bueno, al rato tal vez la Corte se va a ir por el argumento de la figura utilizada. Pues resultó que no, resultó que eso fue por el 149. Pero esa es la CC. Ajá. Ahora es que a la Suprema se le pidió algo diferente. El Ejecutivo, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando escucha dos criterios totalmente opuestos? El PDH pidió algo diferente. ¿Qué va a hacer? Algo diferente a la Suprema. ¿A quién le va a hacer caso? Pues le tiene que hacer caso a la CC porque hay un amparo. Hay un amparo vigente. Pero aquí fue el acto de la petición. Aquí fue contra el ministerio y en todo caso la ministra. Pero la Corte de Constitucionalidad, ¿a quién le ordena? Es al presidente. A que reconduzca las relaciones de acuerdo al principio de amistad. Es regresar al momento aquel del memorándum. Al momento de esta firma de esta carta de entendimiento. A eso van a tener que regresar. Sí, pero ¿qué es reconducir? Regresar a ese punto que al que el Estado de Guatemala no llegó. Porque según lo que entiendo de todo lo que conocimos ayer, o sea, dentro de las opciones de reconducir puede estar declarar non grato al otro. Sí, es una opción. Eso puede ser. Pero ese escenario, ese escenario, y no maten al mensajero. En ese escenario, lo más probable que ocurriría es que los interponentes del amparo probablemente solicitarían una ejecución del amparo. Que es decirle, mire, Corte, usted falló sobre la línea que las relaciones tienen que ser amigables. La declaratoria non grata no es amigable. Digamos. Entonces, le tiran la pelotita a la Corte de regreso a ver si la Corte acepta, digamos, que la facultad del artículo 9 de la Convención de Viena de un Estado de declarar non grato a un funcionario, o mantiene su criterio del 149 y decir, mire, eso no es amigable, entonces mire, perdón. Y según el 3.2 que tenemos en la CC. La otra, y viendo la línea de la CC, yo creería que se irían por esa segunda. Hemos llegado al final de esta. Te va a presentar un amparo. Un amparo. Te va a presentar un amparo. ¿A la CC o a la CCJ? Bueno, feliz noche. Philip, a usted muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.